Psicópatas y narcisistas manipulan de forma diferente. La primera diferencia es que el narcisista necesita suplemento del exterior para poder regular su mundo interior, para regularse internamente, para regular sus moods, sus emociones y sus pensamientos. El psicópata no necesita el input del exterior, no necesita reguladores externos, porque el psicópata se regula a sí mismo, puede autorregularse. Otra diferencia es que los psicópatas son perfectamente capaces de identificar la realidad de la fantasía, tienen intacta su prueba de la realidad. Asimismo, los psicópatas, a diferencia de los narcisistas, son capaces de diferenciar a los objetos externos de los objetos internos. El narcisista no. El narcisista está completamente inmerso en su fantasía, en los objetos internos, que confunde con los objetos externos. En palabras más sencillas, el narcisista piensa que sus fantasías y sus delirios son reales. Sam Bagnin aquí hace una mención a una diferencia crucial también entre narcisistas y psicópatas. Esta diferencia crucial es que el narcisista y el psicópata manipulan de forma diferente. El psicópata y el narcisista ambos son maquiavélicos, pero manipulan a las personas por diferentes razones. El narcisista manipula con un objetivo, el cual es obtener suplemento narcisista, además de sexo, servicios, atención, entre otras. Es decir, el narcisista toma muchas cosas de ti. Nadie niega esto, pero lo que realmente necesita el narcisista, más allá de todo eso que mencioné, a lo que realmente aspira y sin lo que no puede existir, es el suplemento narcisista, que consiste en obtener todo el tiempo del exterior un input que le ayude a mantener esa autoimagen inflada de omnipotencia y grandiosidad, esa fantasía de superioridad. Esa es la meta principal del narcisista. Todo lo que el narcisista hace, lo hace para asegurarse de obtener suplemento narcisista de manera regular o permanente. Pasemos al psicópata. El psicópata es más variado. El psicópata está mucho más orientado hacia diversas metas, como por ejemplo dinero, poder, contactos, sexo, entre otras cosas. Entonces podríamos decir que ambos, narcisistas y psicópatas, están orientados hacia metas, sí, pero lo está mucho más el psicópata, porque el narcisista está mucho más restringido, por así decirlo, en ese sentido, es más rígido que el psicópata. El repertorio del psicópata es mucho más amplio, pero ambos te manipulan para obtener algo, para lograr metas u objetivos. Ahora, el psicópata distorsiona tu percepción de la realidad externa manipulando tu realidad interna. El narcisista distorsiona la percepción de tu realidad interna manipulando la realidad externa. Es como, es como si el narcisista y el psicópata fueran imágenes en un espejo, son lo opuesto en ese sentido, en el sentido maquiavélico, en cuanto a la manipulación. Vamos a desmenuzarlo un poco más. La meta del psicópata es distorsionar tu percepción de la realidad externa. El psicópata te gaslightea, te hace gaslighting. Lo que quiere es que desconfíes de tu propio juicio, de tu criterio, de tu prueba de la realidad. El psicópata quiere que te sientas desorientado o desorientada, quiere inducir en ti defensas disociativas. La meta del narcisista es aislarte del mundo, alejarte. De esta forma, ¿no? Pues al alejarte de la realidad de tus relaciones interpersonales puede ejercer total control sobre ti, lo que le permite poder obtener todo lo que desea de ti. ¿Y cómo lo hacen ambos? ¿Cómo logran divorciar a la víctima de la realidad? Bueno, el psicópata aprieta todos tus botones porque ya conoce cuáles son todas tus debilidades, lo que te vuelve frágil, tus miedos, tus inseguridades, tus traumas, ya te estudió, ya te escaneó, entonces sabe cuáles son tus botones. El psicópata hace que dudes todo el tiempo de la realidad y de tu juicio. Comienza a dudar la víctima de absolutamente todo lo que le rodea, de toda la información que recibe. Todo comienza a parecer sospechoso. La víctima duda de todo y de todos, hasta de sí mismo o de sí misma. Y el psicópata se convierte en la única persona en la que la víctima siente que puede confiar. El psicópata se convierte en la única presencia que le da a la víctima seguridad, el único hombro en el que puede llorar tal vez. Por eso decimos que el psicópata manipula tu realidad interna para poder distorsionar tu percepción de la realidad externa, lo cual es una excelente definición de lo que es el gaslighting. El narcisista te entrena de otra manera. El narcisista instala en ti introyectos.
instala una representación de sí mismo en tu mente. El narcisista te habla todo el tiempo, su voz se instala en tu mente. Toma posesión de muchas de tus funciones psicológicas y del yo y provoca una simbiosis. Te vuelves una con él o uno con ella. Y es a través de esta simbiosis que el narcisista deshabilita muchas funciones psicológicas propias de un adulto y te infantiliza. Cuando estás con un narcisista experimentas una regresión hacia la infancia y es por eso que te sientes indefensa o indefenso, como un niño pequeño que no tiene aún instaladas esas funciones yoicas y psicológicas que tiene ya un adulto. El narcisista trabaja muy duro para poder distorsionar la percepción acerca de quién eres realmente. El narcisista destruye tu identidad, destruye el core de tu identidad, negando tu existencia, negando tu ser, tomando tu agencia, tu autonomía personal y tu independencia emocional y psicológica. Habiendo logrado esto, el narcisista procede para poder manipular tu realidad externa. Ahora que te has convertido en una persona indefensa, débil y vulnerable. Ahora que el narcisista ha logrado romperte, ahora que eres una persona rota y derrotada, sumisa, porque eso es lo que quiere el narcisista, quiere una persona sumisa. Entonces ahora puedes participar en la fantasía del narcisista, puedes colaborar como a él o a ella se le dé la gana. Ahora piensas tú también que la fantasía es la realidad, no puedes diferenciar una de otra. En pocas palabras, el narcisista juega con tu mente, coloniza tu mente para poder destruir tu capacidad de leer la realidad adecuadamente. El resultado es que la víctima tiene la sensación de que es idéntica al narcisista, a su abusador, que tienen muchas cosas en común. Ahora, hablemos del daño psicológico, no de las secuelas. El daño en el caso del abuso narcisista es mucho más penetrante y extenso y algunas veces este daño puede permanecer durante toda la vida, el daño psicológico, mental y emocional. Y a esto le llamamos estrés postraumático complejo. El daño en el caso del abuso que ejerce el psicópata es usualmente algo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vas a perder tu dinero con un psicópata o te va a quitar tu casa, tus contactos, tus amigos. El abuso del psicópata se basa más en la superficie, en quitarte algo material, pero por supuesto que en ese trayecto también deja un daño psicológico y emocional bastante importante. Los dos tipos de abuso pueden provocar estrés postraumático complejo, por supuesto, pero se ha estudiado que el abuso narcisista suele ser mucho más complejo. Al punto al que voy es a que el psicópata quiere quitarte algo externo, está basado en quitarte algo externo y el narcisista está totalmente enfocado en convertirse en ti, en quitarte algo interno, tu identidad. El narcisista está enfocado con sus procesos psicodinámicos en consumirte totalmente, en no dejar absolutamente nada de ti. El resultado de ambas manipulaciones es prácticamente idéntico. El daño psicológico es prácticamente el mismo, pero las metas son distintas. Y aunque el daño psicológico y emocional es prácticamente el mismo, repito, el abuso narcisista y el abuso psicopático tienen diferencias incluso en cuanto a la recuperación y al tratamiento terapéutico. Podríamos decir, aunque esto suene poco creíble, que aunque el resultado es prácticamente el mismo, el abuso narcisista es mucho más complejo que el abuso psicopático. Estar con un psicópata es como haber vivido un secuestro o haber ido a la guerra. Y sí, estar con un narcisista también. Pero estar con un narcisista te ha quitado además todo lo que tú eres, tu identidad, y eso lo vuelve más complejo. Te convertiste en una extensión del narcisista, te convertiste en un elemento de su imaginación. Eres participante de una obra de teatro que él o ella ha creado y no es solamente que ya no seas tú, sino que la sensación es que ya no eres. Hay una sensación de no ser, de no existir. Así que en el tratamiento para la recuperación del abuso narcisista necesitamos reconstruir a la víctima desde cero, básicamente. Ahora, en estos tipos de abuso hay un pequeño porcentaje de personas dentro de estos trastornos que ejercen abuso sádico, porque algunos narcisistas son sádicos y algunos psicópatas son sádicos. Y sí, es importante aclarar que no todos los psicópatas son sádicos.
Es decir, la mayoría de los sádicos probablemente tienen muchos rasgos psicopáticos, mientras que no todos los psicópatas tienen que tener necesariamente rasgos sádicos, pero ese es tema de otro video. Entonces, el abuso sádico consiste en sentir placer al provocar dolor en los demás, al avergonzar y humillar al otro, públicamente, por ejemplo. Y algunos narcisistas, los narcisistas sádicos, buscan ambos suplementos. El suplemento narcisista, que es simplemente atención, y el suplemento sádico narcisista, que es la gratificación de generar dolor emocional e incluso físico en otras personas. Pero no todos los narcisistas son sádicos, repito, algunos narcisistas solo buscan atención. Y lo mismo aplica para psicópatas. Pero ese no es el tema central de este video, el abuso sádico. En otro video vamos a hablar de la tríada oscura de la personalidad, que se compone de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, que son 3 rasgos de la personalidad, rasgos sin ser trastornos que pueden convivir en una misma persona. Así que recapitulemos. El abuso narcisista penetra en cada área de tu vida, afecta todas, absolutamente todas las áreas de tu vida. El abuso narcisista no se limita a un aspecto o dimensión específica de tu vida y de tu existencia. El abuso narcisista te consume completamente. Afecta cada circunstancia, cada decisión, cada elección, cada pensamiento, cada emoción. Y otro punto importante es que el abuso narcisista se guía bajo las fases de la fantasía compartida. Hemos analizado en otros videos en qué consiste la fantasía compartida ya. Recordemos que son, según Sam Bagnin, 7 las fases de la fantasía compartida. Cuando estudias y aprendes en qué consiste la fantasía compartida y sus 7 fases, te das cuenta de que el abuso narcisista se da en 2 variantes y que cada variante del abuso está estrechamente unida a las variantes de la fantasía narcisista. Este tipo de abuso que se guía por la fantasía compartida en el narcisista tiene como objetivo satisfacer necesidades psicológicas o psicodinámicas internas del narcisista que están íntimamente relacionadas con la manipulación. El narcisista cree en su propia fantasía, ¿ok? Vive inmerso en su fantasía, está totalmente identificado con su fantasía y ahí radica su severo problema de salud mental, en que no puede diferenciar objetos internos de objetos externos. Tiene problemas con una función del yo que se llama relaciones objetales. Es por eso que Sam Bagnin afirma que los narcisistas no hacen gaslighting como un psicópata que altera tu percepción de la realidad a propósito. Cuando un narcisista te hace promesas acerca del futuro que nunca cumple, no te está mintiendo. El psicópata sí. El psicópata sabe que no hará nada de lo que te está prometiendo. También los narcisistas psicopáticos lo hacen, por supuesto, pero el narcisista puro, como por ejemplo el narcisista grandioso, no hace esto. Porque este narcisista puro, grandioso, inconscientemente está viviendo una fantasía que cree es real y mete a esa fantasía a su pareja. O sea, este narcisista no siente que te esté mintiendo en ningún momento, porque su vida se basa en la veracidad de la fantasía que maneja. El narcisismo es de hecho una defensa, ¿no? La fantasía que manejan es un mecanismo de defensa. Entonces, en la fase de la coidealización que está dentro del love bombing, el narcisista realmente quiere ser uno contigo y eres su alma gemela. Eres perfecta. No quiere estar nunca con nadie más que contigo. Digamos que esta fantasía que maneja el narcisista que comenzó a formarse en la infancia se extrapoló tanto, llegó a dimensiones inconmensurables, a tal grado de consumir el verdadero yo de la persona narcisista. Y hay algo que debes entender, sobre todo si estás saliendo de una relación de abuso narcisista o si quieres salir pero no puedes, aún no sabes cómo. El narcisista, ese narcisista con el que estás, está hecho 100% de puros sueños y fantasías. Sueños enfermizos, por cierto, patológicos. Todo en él es una fantasía. Cada que te habla de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus planes contigo, lamento decirte que son solo fantasías. Ahora otro punto muy importante. El abuso narcisista está fundado también en la psicodinámica interna, que consiste en idealizar a la persona. O sea, el narcisista te idealiza en su mente. Ese es el objeto interno que ha creado de ti.
una imagen perfecta. Y con esa imagen es con la que conviven, no contigo realmente. ¿Y cómo es esa imagen idealizada? Es la imagen de una madre buena, tal vez aquella que nunca tuvieron o aquella de la cual nunca pudieron separarse, ¿no? Y en la etapa en la que te idealiza y te introyecta de esa manera, el narcisista te está probando si puede satisfacer esa necesidad psicológica, está probando si puede satisfacer su introyecto de la madre buena e idealizada. Te está probando para saber si puedes cumplir con ese rol materno para amar al narcisista incondicionalmente. El abuso narcisista hace que la persona, que la víctima, desaparezca. Ese es el objetivo, que se difumine, para poder entonces convertirla en esa imagen idealizada. En otras palabras, el narcisista te destruye tu identidad para convertirte en lo que él quiere que seas. El abuso narcisista hace que la persona, que la víctima, desaparezca. Ese es el objetivo, que se difumine, para poder entonces convertirla en esa imagen idealizada. En otras palabras, el narcisista te destruye tu identidad para convertirte en lo que él quiere que seas, en una persona sumisa, callada, sin voz, sin criterio, agachada, complaciente, que le admire, que le adule, que no ponga límites, que no le critique, que le atienda. Y volviendo al tema de la recuperación, la única forma de lograr que una persona víctima de abuso narcisista se recupere es pasar por la fase de individuación-separación, esa fase de la cual habló Margaret Mahler en 1969. Recordemos que la fase de individuación-separación se da durante los primeros años de vida, a partir de los 5 o 6 meses de edad hasta los 3 o 4 años aproximadamente. Entonces, cuando nos relacionamos con un narcisista, a nivel inconsciente hacemos una regresión hacia la infancia y hacemos simbiosis con el narcisista, como esa simbiosis que teníamos con mamá, porque parte de la fantasía del narcisista es hacerse uno contigo, fusionarse, para después separarse, como no pudo hacerlo de su madre original. Pero entonces plantea Sam Bagnin que cuando te separas del narcisista tienes que volver a pasar tú por esa fase de individuación-separación, muy similar a la que pasaste cuando comenzaste a ser más independiente de mamá, a separarte de mamá, cuando comenzaste a convertirte en un individuo. Por eso en la terapia de recuperación de abuso narcisista el objetivo es reconstruir la identidad. Tienes que convertirte en una persona otra vez. Tienes que recuperar el funcionamiento de las funciones del yo, las cuales fueron tomadas por el narcisista. Él cumplía esas funciones. Él era tu mente. Es decir, en esa relación podríamos decir que había una sola mente. Después de la relación con el narcisista o la narcisista, se tiene que trabajar en recuperar la autonomía, la autoeficacia y la agencia. Y todo esto que estoy explicando tiene que ver con el abuso narcisista, ¿ok? Pero ahora pasemos de nuevo al abuso del psicópata, al abuso psicopático. Recordemos que el abuso narcisista te quita absolutamente todo. Tu autonomía, tu identidad, te deja vacío, es la negación de tu ser, de tu existencia. Y el abuso psicopático quiere quitarte algo externo, tu dinero, tus bienes, quiere tu cuerpo, objetificarte para tener sexo. Es decir, el psicópata te utiliza para quitarte algo, pero claro, en ese proceso termina demoliéndote psicológicamente también. Ahora, algo importante, el narcisista es prosocial. El narcisista depende de otras personas para obtener suplemento narcisista, así que necesita encajar, necesita colaborar y hacer equipo con otras personas para poder extraer ese suplemento del entorno. Frecuentemente podemos ver a narcisistas liderando una empresa, haciendo equipo con integrantes de un colectivo, siendo presidentes de un país, políticos, actores, policías, jueces, doctores. Es por lo general en estos ámbitos en donde más vamos a encontrar a narcisistas, sobre todo narcisistas grandiosos, aunque en política, en los más altos puestos de poder, comenzamos a encontrar a narcisistas malignos. Pero, nos dice Sam Bagnin, que en realidad no pasa así, no así con el psicópata, porque el psicópata es como un lobo solitario. El psicópata por lo general va a cometer crímenes, mientras que el narcisista casi no comete crímenes como muchos autodenominados expertos nos han hecho creer. De hecho, los psicópatas tienen una alta tendencia a cometer crímenes, del tipo que sea.
De hecho, la mayoría de estudios que se han hecho sobre psicopatía, comenzando por el Dr. Herbie Cleckley hasta Robert Hare, por nombrar a los más importantes, la mayoría de esos estudios en psicópatas se hicieron o se han hecho en cárceles, en prisiones. Partiendo de ahí, analicemos. Punto número 1. El abuso psicopático está orientado hacia metas específicas como quitarte tu dinero, tus bienes, obtener poder, contactos, sexo, etc. El psicópata quiere algo específico de ti, algo externo, y va a abusar de ti orientado por esa meta. Esa es su motivación. Número 2. El abuso psicopático está orientado también hacia el poder. El poder es la motivación principal del psicópata, no la fantasía compartida inconsciente como la del narcisista. Para un psicópata todo es un juego de poder. La relación que tiene contigo y todo lo que acontece alrededor, la vida, es un juego de poder. Para el psicópata, o ganas o pierdes, y él tiene que ganar, siempre, o ella, aunque cabe mencionar que la mayoría de psicópatas son hombres, de acuerdo a las estadísticas. Las estadísticas nos dicen lo siguiente. El doctor en psicología Hare estima que entre el 1% y el 5% de la población mundial padece psicopatía. La Asociación Americana de Psicología estima que el 1.2% de los hombres adultos estadounidenses tienen rasgos psicopáticos y, de igual manera, en Estados Unidos, entre el 0.3% y el 0.7% de las mujeres adultas tienen rasgos psicopáticos. Además, en México, un estudio de Fernández y Echeburúa en el 2008 encontró que el 14.4% de una muestra de 76 agresores, hombres de violencia doméstica, obtuvieron puntuaciones que sugieren la presencia de rasgos psicopáticos. Entonces, volviendo al punto anterior, el objetivo del psicópata es mantener un estatus de poder en donde sea que esté. Y por supuesto, en una relación de pareja. Y por eso el psicópata necesita controlarte. El psicópata quiere tener control sobre ti. Y no nos confundamos, el objetivo del narcisista es convertirte, el objetivo del psicópata es controlarte, poseerte, dominarte. Y finalmente, cuando haya obtenido lo que quiere de ti, desecharte de la forma más cruel y fría. Número 3. El psicópata, al estar orientado hacia metas para obtener algo externo, va a hacer lo que sea para obtenerlo. Si tiene que hacerte daño, lo va a hacer. Si tiene que matarte, lo va a hacer si es necesario. La única meta del narcisista es obtener suplemento narcisista, atención, adulación, admiración, un tratamiento especial, y para esto el narcisista utiliza la fantasía compartida, o más bien te impone la fantasía compartida y te obliga prácticamente a participar en esa fantasía compartida. Lo hace de forma coercitiva, aunque no lo parezca. Es como un culto. Esa psicodinámica del narcisista es como la de un culto. Es como si fuera el líder de un culto e incluso de una secta. De hecho, es mucho más usual que sean narcisistas los líderes de sectas y de cultos, porque, repito, los psicópatas son lobos solitarios. Son más los narcisistas líderes de sectas y gurús. El psicópata simplemente quiere robarte tu dinero y deshacerse de ti. Y en ese sentido, pues, sí hay líderes psicópatas en cultos, en grupos de coaching, por ejemplo. Simplemente quieren quitarte tu dinero, tus bienes, tus propiedades, tu carro, todo. En ese sentido sí puede haber psicópatas en cultos y solamente quieren quitarte tus bienes materiales. El narcisista en el culto, en los grupos de coaching, quiere tu admiración, tu adulación, algunos servicios. Si tú estás en una relación con un psicópata y el psicópata quería, por ejemplo, obtener sexo de ti, una vez que lo obtenga, por lo general, no lo vas a volver a ver. Una vez que se haya saciado, una vez que obtenga tus contactos, tu dinero, va a desaparecer. Por lo general son quienes aplican el ghosting. Es decir, el psicópata quiere algo de ti. El narcisista no quiere algo de ti. El narcisista te quiere a ti, en el sentido de que necesita quitarte tu identidad, tu sentido de existencia, porque el narcisista necesita que tú mueras simbólicamente y te vuelvas una con él o uno con él. El psicópata quiere dominarte, quiere tener control sobre ti, pero no por ti. Tú no eres el motivo. Quiere tener control sobre ti por lo que pueda obtener de ti, por lo que le puedes proveer.
Entonces, mientras que el narcisista consume, se traga, por así decirlo, a la víctima que le da ese suplemento, el psicópata monopoliza a la víctima para obtener lo que desea. Son dos estrategias distintas. ¿Y qué hay de la recuperación por abuso psicopático entonces? Pues esta recuperación se va a centrar principalmente en la restauración de la justicia. La restauración de la justicia es una cuestión idiosincrática e individual. O sea, cada persona la va a aplicar de acuerdo a su sistema de creencias y la restauración de la justicia se puede dar, por ejemplo, castigando al psicópata a través del sistema legal, a través de la justicia retributiva, a veces de forma directa, exponiendo al psicópata públicamente, entre otras. Otras víctimas, al darse cuenta de esto, dejan de darle al psicópata lo que quiere, dejan de facilitarle dinero, le cierran las puertas para que no pueda obtener lo que quiere, y esa es una forma de castigo para el psicópata. Por supuesto, la víctima de abuso psicopático necesita también pasar por un proceso terapéutico de recuperación para poder restaurar funciones del yo, para poder asimilar y procesar lo que vivió y para poder tener un espacio seguro en el cual pueda armar una narrativa coherente de lo que sucedió y así poder poner orden y estructura a nivel interno, pero también a nivel externo. Por eso la restauración de la justicia, porque el psicópata quiere romper la estructura y el orden universal de hecho. Y la víctima del abuso psicopático comienza a creer que no hay justicia, que es injusto, que no hay una reparación del daño. Y al aplicar la justicia, la víctima restaura esa creencia, la creencia de que sí hay justicia, de que sí hay orden en el mundo. Hay otras víctimas de abuso psicopático que simplemente deciden ignorar al psicópata, sacarlo de sus vidas y negarle al psicópata más oportunidades. Y por supuesto, el abuso del psicópata es doloroso, es frustrante, es injusto. Pero por toda la psicodinámica que hemos analizado de cada tipo de abuso, del psicopático y del narcisista, podríamos decir que es mucho más traumático y complejo lidiar y recuperarse del abuso narcisista, repito, por la complejidad de la psicodinámica. Porque además el abuso psicopático es limitado en el tiempo, puede ser incluso de corta duración, mientras obtiene lo que quiere de ti, y el narcisista te consume totalmente. Te transforma en algo que no eres, te transforma en nada. Es difícil incluso de poner en palabras esta experiencia devastadora que es estar con un narcisista. Estar con un narcisista es una experiencia demoledora y por eso puede llevar a veces años recuperarse del trauma.